Buenos días. Buenos días, sí, todavía. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Es un desafío para mí predicar la palabra del Señor y especialmente aquí en este lugar porque soy como una especie de hijo pródigo, ¿cierto? Como que me fui y ahora estoy de vuelta y agradezco también la oportunidad que me da el liderazgo de poder predicarles hoy la palabra del Señor, ¿ya? Así que, bueno, no me presento ya, el pastor Álvaro lo hizo y algunos de ustedes tal vez me conocen un poco más, pero me llamo Álvaro, vine con mi esposa desde Chile, tenemos una guagua, como le dicen allá, también se llama Álvaro, algo original el nombre, ¿cierto? Pero allá en Chile pocos se llaman Álvaro, así que me salvé. Aquí son más repetidos los Álvaros. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de poder compartirles Hebreos 12, del 1 al 3, para que vayan conmigo a la palabra del Señor. Hebreos 12, del 1 al 3. Voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Dice así: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado, que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque en ella tú te has revelado de forma clara, Señor, que hoy podemos nosotros conocerte, Señor. Ayúdanos, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, Señor. También usa mi debilidad, Señor, para que tu gloria sea extendida, Señor, a mis hermanos y permítenos disfrutar de este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, he titulado a este sermón El camino de la fe. Y vamos a ver 3 puntos muy cortitos, muy puntuales, que el primero va a ser preparándonos para caminar, el segundo va a ser para dónde nos lleva ese camino, y el tercero es cómo perseverar en el camino y no morir en el intento, ¿sí? Entonces, para introducirnos en lo que habla esta carta o este pasaje, cuando nosotros normalmente leemos este texto, nosotros nos imaginamos a una persona corriendo contra otros competidores para que pueda llegar lo más pronto posible a la meta antes que los demás. De hecho, muchas veces se ha predicado este texto de esta forma: corre lo más rápido posible que puedas antes de que otros puedan llegar antes que tú. Sin embargo, me gustaría dejar de lado esa interpretación que tiene más una interpretación cultural que bíblica. Y lo digo ¿por qué? Porque esta carta a los hebreos no está diseñada para una persona específica. Es decir, esta carta a los hebreos fue escrita para una comunidad, como ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, debemos empezar entonces a leerlas no de una manera individualista, sino como parte de una comunidad, como parte de un pueblo. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque nuestra cultura, ¿qué es lo que prima en ella? La competencia, el más fuerte, el más capacitado. Sin duda, nosotros adherimos firmemente que la competencia es algo bueno, porque creemos que la competencia desarrolla nuestras capacidades y potenciales. Sin embargo, nuestra cultura, ¿qué es lo que incentiva? Una competencia contra el otro, ¿cierto? Yo tengo que ser mejor que este hermano, porque es que ese hermano predica mejor, entonces yo tengo que predicar mejor que ese hermano. O yo tengo que tocar mejor la guitarra, porque es que yo tengo que ser mejor que este hermano. Esta cultura, esta ideología ha permeado también la iglesia. La competencia que hoy en día prima tristemente no es para ser mejores nosotros mismos, sino es para ser mejores que la otra persona. Esta clase de competencia, ¿qué es lo que trae a nuestro mundo? Trae un mundo hostil, trae un mundo egoísta, un mundo donde ponemos nuestra confianza en las capacidades humanas.
Un mundo que idolatra la pillería, ¿cierto? Que idolatra la malicia indígena. A usted le falta malicia indígena. Una cultura también donde exalta el sentido de supervivencia del más apto o del más fuerte. Eso tiene mucho que ver con lo que Darwin enseñó hace mucho tiempo, donde él postulaba que las especies actuales son el resultado de una adaptación constante al entorno basadas en una lógica de éxito y fracaso. Sin embargo, esto no solo se limitó al ámbito científico, biológico, sino que también se convirtió en un discurso político, moral, antropológico, social y hasta eclesiástico. ¿Cómo nosotros estamos viendo nuestra sociedad? Básicamente es montarnos a un Transmilenio y darnos cuenta de cómo está nuestra sociedad, ¿cierto? Usted se sube a un Transmilenio con un bebé y los que tienen la silla azul, que no tienen nada que ver con discapacidades, ¿qué hacen? Miran el celular, ¿cierto? Se hacen los que no tienen nada que ver con esas necesidades de los otros. ¿Por qué? Porque simplemente nos interesa nuestro propio bienestar. Simplemente nos interesa el yo. El Transmilenio entonces es una radiografía, tristemente, de lo que nosotros somos como sociedad. Algunos le llaman a estos personajes los camaleones, que se disfrazan y hacen la vista gorda cuando hay que ceder el puesto a un anciano o a una mujer embarazada o con un bebé en brazos. No sé, pero ellos creen que con ir viendo el celular, sin tener contacto visual con las personas, nadie los va a ver. Se camuflaron automáticamente. Y seamos sinceros, ¿esto acaso no es lo que nosotros también muchas veces vemos en las iglesias? Dejamos de lado los dones que Dios ha dado para el servicio por el más capacitado, el más experimentado, el más canchero, y dejamos de lado al débil en la fe. Lo menospreciamos, lo invisibilizamos, empezamos a construir imperios eclesiásticos para que otra denominación no venga a quitarnos las ovejas. Eso es lo que hoy en día se ve en la iglesia, ¿no? No es una cuestión de camaradería donde el hermano que está en necesidad, vamos a ayudarlo, que la iglesia que está en necesidad, vamos a ayudarla, sino que, no, esas iglesias tienen poquitas ovejas, venga para acá, aquí podemos ser muchos más. Entonces dejamos de lado los dones que Dios da para el servicio a otros y entonces empezamos a usar estas cosas para nuestro propio bien. Todo esto, hermanos, está totalmente enraizado en eso que Darwin dijo, que a fin de cuentas es una competencia salvaje donde no hay leyes morales, donde no hay Dios, donde el ser humano es su propio jefe, donde no hay debilidad, donde la fragilidad hay que esconderla, porque es que usted tiene que mostrarse fuerte. El ser humano es experto en maquillar su debilidad. Y esto es lo que ha hecho este mundo, un mundo ¿qué? Triste, individualista, desencantado, desconfiado, donde solamente yo peleo por los míos o por los que me convienen, ¿cierto? Un mundo interesado en rodearse de personas influyentes y fuertes, y el débil no nos interesa porque es que él no me añade a mí algo. Entonces la gran pregunta que nos debemos empezar a hacer es, ¿hacia dónde nosotros miramos, dónde nos dirigimos en un mundo incierto e inseguro como este? Donde todas las personas pelean por su propio bien, ¿a dónde miramos? En un mundo lleno de ofertas que brindan seguridad, felicidad, satisfacción, ¿nosotros hacia dónde caminamos? Pues bien, antes de iniciar este viaje, que es un viaje incómodo, advertencia, el viaje de la fe es un viaje incómodo, ¿ya? Pero antes de empezar este viaje incómodo, el autor de los Hebreos nos prepara para que nosotros podamos entonces ir preparados a este viaje. Entonces es lo que vamos a ver, cómo nosotros nos preparamos para este viaje incómodo. Eso es lo que vemos en el versículo 1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El autor entonces de esta carta, después de darnos esa gran lista de los héroes de la fe, nos muestra que esta no es
tu historia. Esta no es la historia de individuos solamente. Esta es la historia de Dios. Hay muchos nombres que se denominan como los héroes de la fe. Sin embargo, el autor de Hebreos no quiere exaltar estos hombres, no quiere exaltar los nombres de estas personas. Lo que quiere mostrar es que Dios ha estado activo en medio de la fe, en medio de la historia humana. Entonces el autor prepara a los receptores de esta carta para que ellos, como pueblo de Dios, puedan identificarse dentro de la historia de este Dios que ha estado presente en la historia de la humanidad. Entonces ellos debían ser conscientes de que su rol era un rol comunitario, era un rol en un pueblo. Ellos entonces tenían que leer esto que el autor de Hebreos les estaba diciendo, no solamente como un individuo aislado de la sociedad. Ellos debían leer este texto como un individuo que hace parte de una comunidad, que hace parte de una historia y que esa historia es la historia de Dios con el hombre. Entonces la imagen que plantea el autor en estos versículos de correr con perseverancia, debemos sacarnos esos lentes modernos, esos lentes individualistas y ver entonces lo que nos presenta el autor de Hebreos. Y es que nosotros hacemos parte de un pueblo. Y que ese pueblo al cual nosotros somos parte, al cual nosotros somos insertados por medio de la fe, es un pueblo que está siendo llamado a permanecer fiel a Dios. Cuando los otros participantes de la sociedad son infieles y se desvían. Es decir, si de alguna manera aquí hay alguna carrera o la imagen de una carrera, no se trata de una competitividad entre nosotros. Es una carrera de relevo. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia y de relevo. Correr entonces la carrera tiene que ver entonces con permanecer corriendo. Parafraseando la idea de un teólogo que se llama J.K. Smith, él dice, los cristianos deben permanecer en el fondo. Los cristianos simplemente deben estar. ¿Por qué? Porque todas las ideologías circundantes son como vehículos en exceso de velocidad que van a chocar con una pared. La gente entonces cuando choca, ¿cómo queda? ¿Hacia dónde miro? ¿Cierto? Queda descolocada, queda nerviosa. De hecho, yo hace unos meses tuve un accidente en el auto con mi esposa y fue así, todo en cuestión de minutos y no sabía yo qué hacer. Y eso es lo que pasa con todas las ideologías que están alrededor nuestro. Van a tanta velocidad que en algún momento van a tener que chocar. ¿Y a dónde van a mirar? Van a mirar a aquel pueblo que está permaneciendo fiel al Señor. Eso es lo que los cristianos debemos hacer, ser fieles testigos del Señor, permanecer testificando con nuestras vidas el Evangelio, sirviendo a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos, permaneciendo fieles al Señor. Allí entonces el mundo que choca, va a chocar, va a haber una comunidad que camina a los pies de Jesús. Una comunidad que camina segura y que puede correr segura, que no se va a estrellar, que tiene su meta fija. Entonces esa es la idea que está afirmando este autor. Ser testigos significa ser mártires. Cada uno de los héroes de la fe, como veíamos en el texto, en el capítulo 11, fueron mártires de la fe. Ellos resistieron distintas formas de cómo el mundo los presionaba a abandonar su fe. Ellos caminaron profundamente arraigados en las promesas que el Señor les había dado a ellos. De hecho, muchas veces nosotros encontramos en la misma Biblia que ellos en algún momento dudan. Pero fue por la fe que lograron permanecer, que lograron estar. Entonces, es importante preguntarnos,
¿cómo estás con eso de correr la carrera? ¿Qué es lo que traemos hasta hoy en nuestras vidas? Porque posiblemente hay muchas cosas que pesen cuando caminamos en la carrera de la fe. ¿Qué puede pesar en la vida del cristiano para que pueda caminar ligero? Momento interactivo. Mientras tomo agua. ¿Qué puede pesar al cristiano para que no avance tranquilamente, liviano? El pecado, ¿cierto? El afán, la culpa, insatisfacción, heridas causadas del pasado por otros, heridas que nos hemos hecho nosotros mismos. Hay muchas cosas que no nos dejan avanzar en el tránsito de la vida cristiana. Posiblemente heridas que nuestros padres hicieron cuando éramos pequeños, ¿cierto? Porque lo cierto es que el escritor de esta carta hace un recorrido en la historia, es decir, le está diciendo a esta comunidad, ustedes tienen que ver hacia atrás y ver cómo Dios en el pasado ha obrado en personas que también han tenido que lidiar con lo que hoy ustedes también están lidiando. Personas que lidiaron con la culpa, personas que lidiaron con el pecado, personas que lidiaron con la insatisfacción. Esa es la historia que Dios nos ha dejado. Pero también no nos deja como espectadores. El autor de Hebreos les está diciendo a la comunidad, ustedes también están en esta carrera. Ustedes no solamente están viendo correr a Moisés, a David, a Samuel. Ustedes no solamente son espectadores de ellos, ustedes también están corriendo esta batalla. Y ellos están testificándoles a todos ustedes que ustedes también pueden correr. No en base a sus capacidades, es en base al Dios de la historia que sigue fiel con su pueblo, llamando a todas las naciones a que se unan a su reino. Tu historia entonces, lo que tú traes hasta el día de hoy, no tiene ningún significado, no tiene ningún propósito si tú no te identificas con el Dios de la historia que es el que nos da propósito y significado a nuestras vidas. Si no encuentras sentido, si no encuentras identidad en tu vida, necesitas mirar la historia de Dios. Esto es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Así como otros en toda la historia de la redención han caminado con Dios por la fe, pues los testigos a los cuales el escritor de Hebreos hace referencia son la imagen de espectadores, son la imagen de ejemplos que testifican lo que el Dios de la historia ha hecho a través de su pueblo. Cada una de las personas que menciona aquí han vivido y han transitado con Dios. Entonces nosotros despojémonos de todas estas cosas que hacen cargada y pesada la vida cristiana, y entonces le da énfasis al pecado para que podamos caminar con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos, hay algo que debemos tener en cuenta aquí, y es que nuestra fe no es una fe nueva. Nuestra fe es una fe que descansa en el testimonio de Dios en la historia, en medio de la historia humana. Es la historia de Dios visitando esa fragilidad que todos y cada uno de esos nombres que aparecen allí vivieron. Y es en esa fragilidad, es en esa incapacidad que Dios nos visita, que Dios nos redime, que Dios nos hace parte de su pueblo y nos da un propósito. ¿Cuál es ese propósito entonces? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Caminar la vida con Cristo. Esta caminata o esta carrera no descansa en la cantidad de años que tú lleves yendo a la iglesia. Porque cantidad de años en la iglesia no es lo mismo que avanzar en la fe. Cantidad de años en la iglesia no es lo mismo que avanzar en la fe. A menudo nosotros creemos que por llevar 20, 30, no sé si 40 exista años en la iglesia,
Esto nos hace avanzar más a la meta. Pero en realidad, si tú no estás caminando en la fe, puedes estar mucho más lejos de lo que un recién convertido está caminando o ha podido llegar. Entonces, tiempo en el Evangelio no necesariamente significa avance en la carrera. Es decir, permanecer no quiere decir llevar X cantidad de años yendo a la iglesia. Permanecer tiene que ver con caminar intencionalmente hacia la meta. No es esperar pasivamente a que llegue la meta, a que llegue la muerte, ¿cierto? Y entonces sigo siendo el mismo cristiano que era hace 20 años. Pero como yo llevo 20 años en la iglesia, yo ya estoy graduado, ¿cierto? No, nada que ver. En palabras del autor, ustedes lo que necesitan es vaciarse de sí mismos, caminar la disciplina de vaciarse, de renunciar, de morir a lo que nosotros somos o nosotros creemos ser, a lo que nosotros queremos ser y empezar a vernos e identificarnos con lo que Dios dice acerca de nosotros. Entonces la disciplina de renunciar o morir a nosotros mismos es algo que debemos aprender. Es algo que debemos practicar y por supuesto es algo que debemos procurar. Es algo que debemos buscar, hermanos. No hay personas más disciplinadas que los atletas, ¿o no? El atleta tiene que comer cierto alimento, tiene que despertarse a cierta hora, tiene que dormir cierta cantidad de horas, tiene que abandonar algunos hábitos para que su carrera, ¿qué?, pueda dar frutos, ¿o no? Porque usted no va, no sé, Ronaldo, ahora como está Ronaldo, ¿lo han visto? Ronaldo era un crack, o sea, Ronaldo era el ídolo. No recuerdo cómo le llaman a Ronaldo. El fenómeno. Ronaldo, el otro Ronaldo, no el de hoy. Ronaldo el brasileño. A él le llamaban el fenómeno, pero este fenómeno tenía un problema. Estaba gordito, comía mucho. Y entonces eso le empezó a hacer contrapeso en su rodilla. ¿Y qué pasó? Su carrera terminó. Lo que nos está llamando aquí el autor de Hebreos es a disciplinarnos, en buscar, en caminar intencionalmente la carrera de la fe. Él intencionalmente tiene que dejar algunas cosas y reemplazarlas por otras. El atleta tiene que dejar de salir a rumbear por la noche para que pueda dormir y al otro día despertar temprano y ejercitarse. Es decir, implica renunciar a ciertas cosas, pero no solamente renunciar a ciertas cosas, implica reemplazarlas por otras. Y el cristianismo hoy en día le queda más fácil renunciar a unas cosas, pero no sabe cómo reemplazarlas. ¿O no? Yo soy cristiano ahora, pero yo ya no me tomo una copa de vino. Y entonces yo siento que he crecido más que el hermano de allá porque es que yo ya no pruebo ni el trago. Entonces yo me vuelvo un cristiano, ¿qué? Ascético. Yo no hago, yo no veo, yo no como. Pero por otro lado, aquí lo que el autor de los Hebreos nos está diciendo no es que seamos cristianos ascéticos, es que seamos cristianos que caminen intencionalmente su vida con todas las cosas con las cuales nosotros interactuamos. Es decir, nosotros debemos morir a nosotros mismos, pero debemos ser llenados por algo. Nosotros debemos renunciar a muchas cosas que nos hacen daño, pero esas cosas deben ser reemplazadas por algo. El vaciarnos de nosotros mismos para dar espacio a algo mejor. Es morir al yo para que entre y habite en mí el gran yo soy el que soy. Eso es lo que nos está incentivando el autor. Mueran a ustedes mismos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser llenos. Para que esas cosas que ustedes a las cuales están muriendo puedan ser reemplazadas por cosas aún mejores. Y quiero poner como ilustración algo que nos pasó con mi esposa. En enero cumplimos 4 años de casados, gracias al Señor.
y dijimos, ya, vamos a ir a celebrarlo a un restaurante de tenedor libre. ¿Usted qué hace cuando va a ir a almorzar a un restaurante de tenedor libre? ¿Desayuna fuerte? No. Usted va a dejar, no sé, se va a tomar un cafecito para dejarle espacio a su barriguita y llegar allá y sacarle jugo a esa plata, ¿no? Eso es lo que nos está llamando el autor de Hebreos, queridos hermanos. Vacíense de todas esas cosas que los hacen pesados, pero también sean llenos de aquello que realmente les va a hacer bien. Yo no desayuné ese día, yo me fui así, hice ayuno, y ahí yo dije, yo quiero probar todo lo que ese restaurante tiene. Quiero probar cada cosa, quiero disfrutar, quiero deleitarme en todos los sabores, porque eso los peruanos son buenos para cocinar. Son súper buenos para cocinar los peruanos, ahí se los recomiendo. Entonces yo quería sacarle provecho a esto. Yo quería disfrutar tanto como fuese posible ese lugar, sacarle jugo a ese momento. Y cuanto más pensaba en ello, más me he dado cuenta de que esta es una imagen de lo que trata la preparación en el camino. No es simplemente una oportunidad para ordenar nuestras vidas, o para aprender a contentarnos con poco, o para practicar la autodisciplina. La preparación para el camino no es una invitación solamente para abandonar el mundo, o vaciarnos de nosotros mismos solamente. Jesús dejó la tumba vacía. ¿Para qué? Para llenarnos. Dejó a sus discípulos. ¿Para qué? Para llenarlos plenamente con el Espíritu Santo. Cada vez que Dios se derrama a su pueblo en sacrificio y servicio, es siempre con el propósito de llenarnos de cosas mejores. Es decir, Él mismo. Cada día del Señor, ¿usted cómo viene aquí? ¿Viene súper bien o viene vacío? Viene con las manos vacías. ¿Para qué? Para ser llenado por Él. Por eso es tan importante el día del Señor. Porque en la semana nosotros nos vaciamos de amar, de servir a nuestro prójimo, para que aquí en la comunidad nosotros podamos ser llenos por el Señor. Ciertamente nosotros debemos deshacernos del pecado que se aferra a nosotros. Debemos perder nuestro apetito por las cosas pecaminosas, pero también debemos tener hambre de aquel pan de vida, de aquella agua de vida que nos sacia. Debemos anhelar a Cristo como el siervo que está desesperado, bramando por las aguas. Por lo tanto, nos despojamos y nos abstenemos del pecado y de todo lo que nos pesa. ¿Para qué? Para deleitarnos en las cosas mejores. Y no hay cosa más grande, no hay cosa más hermosa de lo cual nosotros podamos ser llenados que de Él mismo. Esto es lo que nos trae la fe a Jesús. Sin embargo, esa fe nos lleva ¿a dónde? A un lugar incierto, a un lugar desconocido, o nos lleva a una meta. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La meta a la cual nosotros debemos mirar no es al hermano, tampoco es a Moisés, tampoco es a David, tampoco es a Samuel. La meta a la cual nosotros debemos mirar es a Jesús. Él es nuestra meta. La meta debe ser la misma que cada persona que fue nombrada en el capítulo 11 tuvo como una sombra. ¿Quién fue? Jesús. Todos los testigos sufrieron en medio de la carrera, es decir, la carrera no fue fácil para ellos. Sin embargo, Cristo, quien es el testigo fiel de Dios, es el mayor incentivo que nosotros tenemos para soportar y permanecer fieles en la carrera.
Nosotros muchas veces nos acercamos a la fe de una manera genuina, ¿no? La gente dice, si yo soy cristiano, me va a ir bien. Voy a tener casa, carro, beca, una buena esposa, unos hijos súper obedientes. Mejor dicho, usted va a tener una vida sin dolor. Muchas personas se acercan a la fe, muchas personas se acercan a Jesús de esta manera, ¿o no? Muchas veces nosotros oramos al Señor, Señor, te ruego para que me des gozo, Señor, te ruego para que me des una vida buena, te ruego para que yo, Señor, pueda crecer en la fe porque necesito seguir creciendo en la fe. Y llega el Señor con pruebas, llega el Señor con golpes. El Señor te inscribe a una clase de boxeo de la fe. Tú dices, Señor, no, yo quiero simplemente graduarme de esta escuela. No quiero boxear, no quiero recibir golpes. Simplemente quiero tener el diploma de que sé boxear, de que sé caminar en la fe sin ninguna clase de sacrificio, sin ningún clase de dolor. Simplemente quiero vivir un cristianismo tranquilo, donde pueda disfrutar de mis hijos, que mis hijos me hagan caso, que mi esposa sea sumisa, que en la iglesia no haya problemas. Una fe tranquila. Pero el Señor te va a dejar inscrito en esa clase de boxeo de la fe. Porque es allí, querido hermano y querida hermana, donde nosotros vamos a poder aprender a crecer en nuestra fe. ¿A quién le gustan las películas de Rocky Balboa? A mí también me encantan. Y toda la película de Rocky Balboa, la mayoría, ¿de qué trata? Los contrincantes pegándole a Rocky, Rocky aguantando ahí, y los contrincantes pegándole, el ruso, todos pegándole a Rocky. No, pero ¿en qué momento Rocky va a atacar? ¿En qué momento Rocky va a ganar? La fe cristiana se trata de aguantar. La fe cristiana se trata de permanecer. Nosotros diremos, Señor, te oré y te pedí gozo, pero desde entonces mi vida ha sido un basurero, ha sido algo terrible. No fue mi intención, Señor, llegar a esta clase de boxeo. No quería, Señor. ¿Por qué me trajiste aquí? Yo quería pasar así, directo al diploma. No, hermanos, nosotros no debemos anhelar la medalla sin pasar por la sangre y el sudor. Sin pasar por las lágrimas de ser golpeados. Sin aprender el material que Dios nos ha provisto. Pasar toda la noche estudiando para los exámenes finales y entonces dominar todas las habilidades durante años de estudio es algo que nosotros no queremos hacer en nuestra vida cristiana. Sin embargo, Dios te dice, la vida cristiana es una vida de una larga obediencia en la misma dirección. Al igual que Jesús en Hebreos 12, el único camino hacia el gozo puesto delante de nosotros no es simplemente vivir un cristiano light. Jesús soportó la cruz. Él es nuestra meta. A Él miramos. Él es nuestro ejemplo. ¿Qué esperas entonces? ¿Por qué esperas un cristianismo light? Si Jesús realmente no te promete eso. Pero también, algo hermoso, es que Jesús tampoco te deja en la cruz. Porque Jesús no se quedó en la cruz. Jesús nos pone en ese examen, nos lleva a la prueba, sufrimos dolores de muerte, pero no nos deja allí. Jesús nos lleva a la resurrección. Jesús nos lleva al gozo. Jesús nos lleva a la paz. Después de la muerte que viene, la resurrección. Después de la eliminación de la impureza, ¿cómo se ve el oro? Puro. Después de que el hierro ha sido afilado con el hierro, ¿cómo queda? Una navaja totalmente afilada. El resultado entonces de esta escuela de boxeo es el gozo. Ahora que yo soy padre me doy cuenta de que mis miedos ya son otros y que soy golpeado por la misma incertidumbre e incapacidad de ese rol tan alto que es ser papá. Y sé que cada uno de ustedes
que son papás, o que son esposos, o que son hijos, se han visto de esa manera, ¿no? Incapacitados. No, yo no puedo con este rol. El liderazgo igual. Yo no puedo con este rol. Es un llamado tan sublime, tan grande, que yo me veo a mí mismo y yo digo, ¿cómo? ¿En qué momento voy a poder darle frente a esto a lo cual el Señor me está llamando? Entran los miedos, entran las dudas, la incertidumbre. Pero es allí, en la prueba, es allí en lo difícil, es allí en ese cuadrilátero de la fe, que Dios nos va a usar, nos va a atravesar para llevarnos a tal punto de sentir la muerte de Cristo, pero nos va a usar como medios efectivos en el arsenal de Dios para provocar la muerte de todo aquello que necesitamos despojarnos. El egoísmo, la mezquindad, todo pecado que nos asedia está siendo santificado muchas veces en esta escuela de boxeo a la cual Dios nos ha inscrito. Entonces el padre cristiano puede someterse con confianza a la muerte del yo porque se da cuenta de que lo que le espera al otro lado de esa muerte no es más muerte, sino vida, una vida mejor, una vida plena, una vida esperanzadora. Seremos mejores gracias a ello. Y nuestros hijos entonces también lo van a hacer, pues ellos también nos verán caminando, aguantando, permaneciendo fieles a nuestro Dios, incluso cuando nosotros estamos siendo golpeados. Sus hijos, queridos hermanos, van a aprender más de su fe cuando usted aguanta en ese cuadrilátero de la prueba y es fiel al Señor. Sus hijos no solamente aprenden en la escuela dominical, que es algo bueno. Sus hijos lo ven y van a decir, ese Dios al cual mi papá, mi mamá sirven, ese Dios por el cual ellos esperan, es un Dios que no los defrauda. No sé dónde escuché esta idea, pero tiene mucho sentido. Un padre una vez estaba en el hospital, tenía cáncer terminal, y este padre conoció la fe de Jesús ahí, en el hospital. Ese papá cuando crió a sus hijos, mal, un papá que nunca le enseñó cosas buenas a sus hijos. Pero resulta que este papá tenía la oportunidad de enseñarle algo a sus hijos, aún en la muerte. Y es cómo morir con esperanza. Este padre les iba a enseñar a sus hijos cómo morir. No les enseñó cómo vivir, pero sí les enseñó cómo morir, con su mirada puesta en Jesús. Qué gran responsabilidad, queridos hermanos, qué gran privilegio enseñar de esta manera y dar testimonio de esta forma, permaneciendo fieles a nuestro Dios, incluso cuando las circunstancias nos empujan a no serlo. Ahora, ¿qué es lo que nos garantiza que todo aquello a lo cual nosotros hemos muerto y vamos a morir vale la pena? Es decir, ¿cómo perseverar en el camino y no morir en el intento? Eso es lo que nos dice el versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces ya hemos reconocido que este camino es un camino que fue diseñado para que nosotros podamos crecer y experimentar distintos sufrimientos, ¿cierto? Pero este camino no fue diseñado, queridos, para caminarlo solo. Esta caminata no es una caminata que yo vivo solo. Es una caminata que se desarrolla juntos, en comunidad. Es una carrera donde no tenemos competidores entre nosotros. Es una carrera donde tenemos compañeros de la fe. La carrera de la fe no se trata de una competencia con otros hermanos para ver quién está más cerca del trono de Dios.
La carrera de la fe es una carrera de relevo donde mis hermanos y yo somos un equipo y juntos perseveramos y nos cuidamos para que lleguemos a la meta que es Cristo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo nosotros vemos a nuestros hermanos? ¿Cómo nosotros vemos esa comunidad a la cual Dios nos ha insertado? Porque esta mentalidad de exitismo, pisoteando a los débiles para llegar a la meta o para ocupar lugares de influencia, tiene de todo menos de cristiano. ¿Cómo estás viendo la debilidad de tu hermano? ¿La estás viendo también como tuya? ¿O simplemente te quedas con, es que ese es así? No, ese hermano, abandonémoslo. Esto nos enseña que esta caminata no podemos hacerla solos. Y esto me hace recordar las películas también del Hobbit, del Señor de los Anillos. Cuando los enanos quieren recuperar Erebor, la montaña solitaria. Ellos eran un equipo. Tenían una meta juntos. Juntos afrontaron peligros. Eran débiles, eran los más pequeñitos. Pero juntos eran muy fuertes. ¿Para qué? Para llegar a su hogar, a su montaña. Esto es lo que nos va a ayudar a no morir en el intento, queridos. La comunidad. Este es el regalo que Dios nos da para ser animados cuando no lo estamos. Porque es aquí en esta comunidad que nosotros vamos a ser golpeados. Y si no ha sido golpeado, espere que le va a llegar. De verdad, le va a llegar. ¿Cómo va a responder? No, es que esa comunidad es muy mala. Me voy a otra iglesia. Porque es que allá son muy pecadores. Llega a otra iglesia, le va a pasar lo mismo. Somos golpeados por nuestros hermanos. Es una realidad. Somos afectados por lo que otros hacen. Y también somos responsables de lo que hacemos. Por lo tanto, querido hermano, el pecado de su hermano no es solo el pecado de él. Haga lo suyo también. Porque el pecado de mi hermano afecta al cuerpo de Cristo. Somos una comunidad, así que valora tu comunidad, valora tu familia de fe, ámala, sírvela, cuídala, preocúpate por ella. También debemos reconocer que nosotros vamos a fallar, porque aquí no somos las víctimas siempre, ¿sí? Nosotros también debemos tener la conciencia de que en esta comunidad también la vamos a embarrar, también vamos a pecar. Vamos a ser en muchas ocasiones piedra de tropiezo para otros en este camino de la fe. Pero saben, hermanos, tenemos una hermosa garantía. Tenemos un compañero que no nos va a dejar caer. Tenemos un compañero que no nos va a hacer tropezar. Tenemos un compañero que no falla. Tenemos un compañero que es superior a todos. Este compañero se dispuso humildemente a sufrir la cruz para animarnos con su propio ejemplo. Ciertamente es así como Dios anima a su iglesia a caminar una vida fiel en el Señor, en medio de un mundo que nos incomoda y nos lastima. Puedes ver que muchos hermanos a nuestro lado desmayen en la fe, pero hay uno que no va a desmayar. Puedes ver hermanos cansados del servicio, pero hay uno que no se cansa de servir. Puedes ver hermanos que no quieren dar ni una gota de sacrificio en la comunidad, pero hay uno que ya se sacrificó por ella. Puedes ver hermanos que murmuran, pero hay uno que cuando fue a la cruz no se quejó. Amados, si la vida en comunidad exige muchos sacrificios, también incluye la garantía de que Él no se cansa. ¿Es válido cansarse? Es válido, porque somos humanos. ¿Es válido dudar? Es válido dudar.
Lo que no es válido es apartar nuestra mirada de aquel que no se cansa de nosotros. Lo que no es válido es apartar nuestra mirada de aquel que aguantó la cruz. Si Jesús aguantó la cruz, ¿tú crees que Él no aguantará una desilusión? ¿Tú crees que Él no va a aguantar tu cansancio? ¿Tú crees que Él no va a aguantar tus inseguridades? ¿Tú crees que Él no va a aguantar tus insatisfacciones? Él lo va a hacer. Él aguanta porque aún con todas las amenazas que tuvo que soportar, Él permaneció fiel al madero. Él llevó su cruz. Entonces, duda de ti, pero no dudes de Él. Como dijo Policarpo, cuando lo estaban amenazando para pasarlo por el fuego, él dijo: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel al redimirme? Hermanos, la carrera de la fe vale la pena correrla, es por Él. Tiene sentido correrla, es por Él. Así que en nuestra debilidad, miremoslo a Él. En nuestra insatisfacción de lo que nosotros quisiéramos ser pero no somos, miremoslo a Él. En Él somos lo que deberíamos ser y en Él tenemos lo que tanto buscamos. El mundo está cansado porque corre a lugares donde no lo van a saciar. Ustedes, queridos, corran a Jesús. Él es nuestra meta y Él ya se entregó. Así que llenémonos de Él, caminemos a Él, gocémonos en esta caminata que tenemos juntos. Ame a su hermano, sírvalo, sacrifíquese por Él. Porque yo le digo una cosa, querido hermano, yo soy testigo de lo que significa estar en medio de una comunidad que lo ha bendecido de muchas formas y que hoy en día, por ser bendecido, puedo bendecir a otros. Sean esa comunidad, ámense, sírvanse, sin importar si se va, si no se va. Porque esa persona va a poder servir a otros. Entonces, Bogotá tiene una cultura individualista. La iglesia es la que está llamada a permanecer, a testificar a esta ciudad que deje de ser individualista. Que hay algo más hermoso que es vivir no para nosotros mismos, sino para otros. Y aún, mucho más excelente es vivir para Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por Cristo Jesús, porque sin duda Él no escatimó en entregarse, Señor, por nosotros. Gracias porque en Él podemos ver el hermoso ejemplo de sacrificio, servicio, amor, Señor. Gracias porque tú estás formando una comunidad a los pies de Él y porque esta comunidad está siendo llamada a caminar con Él. Permítenos, Señor, caminar contigo como comunidad, Señor. Permítenos, Señor, abandonar ese pecado que tanto nos asedia, que tanto nos pesa y no nos deja caminar contentos y felices esta caminata que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a experimentar ese gozo que tú, Dios, nos das al vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Te lo damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.